Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los Romanos en el capítulo 3 desde el versículo 21 hasta el versículo 31. En esta porción de las Escrituras nos dice que la justicia se logra por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Lo que el texto nos muestra es que los judíos tenían la ley y eso les bastaba y les sobraba. No había otra forma de agradar a Dios guardando la ley. El texto nos muestra que hoy para agradar a Dios no es suficiente solamente con guardar la ley. Las condiciones son diferentes. Ha venido el Señor Jesucristo a pagar nuestros pecados, a hacer el sacrificio perfecto. Y ahora lo único indispensable para ser justificado es la fe en el Señor Jesucristo. Nos muestra el texto que la redención de Cristo es la única base para la justificación y salvación del pecador. Iniciemos la primera parte de este texto, en los versículos 21 al 23. Leamos un poco y nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mire cómo inicia el texto. Pero ahora. Esto quiere decir en la era cristiana, en nuestros días, Dios nos muestra su gracia que la ley había anunciado, que los profetas habían anunciado. Sí, lo decía la ley, los profetas lo habían dicho. Así que lo que la ley decía, los profetas escribieron, es hoy hecho una realidad. La salvación es por medio de la fe, sin las obras de la ley. En el Antiguo Testamento encontramos ese anuncio. Desde allá los profetas estaban diciéndolo, que la justificación sería por la fe. Es lo que dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, hoy no hay diferencia entre judíos y gentiles, ambos igual deben ser salvos por creer en Cristo mediante la fe. No hay diferencia. Es que parecían mejores los judíos, se creían mejores, en fin, mejores o peores o iguales, en las mismas condiciones. Los mejores o los peores, todos los pecadores se salvan creyendo en el Señor Jesucristo. Y son tan pecadores los judíos como los gentiles. Y por esto la Biblia nos dice que todos hemos estado destituidos, porque todos hemos pecado. Y claro, no podíamos participar de la gloria de Dios porque el pecado impide la justificación. Se logra solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación o de justificación. Las religiones los tienen. La mayoría de las religiones tienen sus planes de salvación. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, y lo otro. Y luego haciendo estas cosas usted logra ser salvo. La Escritura dice que solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que profetizaron los profetas, ya que ya hemos dicho. Esta gracia que estaba destinada a los que creyeran. Por eso dice Pedro que aquellos profetas indagaron, buscaron diligentemente el tiempo y la persona quién era, y ellos descubrieron que es Cristo, el autor de la salvación. Definitivamente, Cristo es la única solución para perdonar el pecado y para encontrar la justicia y la salvación. No hay otro medio. Y como todos están destituidos, que es lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El único que puede acercarnos y meternos a la gloria es Cristo cuando creemos en Él. Continuamos con la segunda parte de este texto. Y esta segunda parte, en los versículos 24 hasta el 26, nos muestra que la justificación y la salvación son gratuitas.
Esto Dios lo hizo mediante la redención de Cristo. No hay otro medio. Leamos un poco la palabra de Dios desde el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Este versículo 24 nos dice, siendo justificado gratuitamente. Es por gracia. Ambos, hablamos de dos pueblos. El apóstol viene hablando de dos pueblos, porque él viene hablando tanto a judíos como a gentiles que estaban en Roma. Y a esos dos pueblos le dice, ambos pueblos se salvan mediante la salvación, que es el regalo divino, es el regalo de Dios para la justificación y para la salvación. Cristo fue el único que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestras maldades, y Él nos redimió, dice la palabra. Dice el versículo 25 que fue el único a quien Dios usó para eso. Dios no tiene otro, es solo Cristo. Así que en los tiempos de la ley, quien pecaba debía presentar un animal para el sacrificio, para que redimiera su pecado por algún tiempo. Eso se hacía anualmente. Cada pecador tomaba un cordero, lo llevaba al sacerdote para que redimiera su maldad. Él confesaba, el pecador confesaba su pecado, ponía las manos sobre la cabeza del animal, porque la Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos podía quitar en ese tiempo. Pero hoy, que es lo que nos dice también el libro de Hebreos, ya la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No es la sangre de animales sacrificados como estaban acostumbrados a hacer los judíos de acuerdo a la ley. La ley les decía, pecaste, bueno, debe presentar un sacrificio. Y cada judío pecador presentaba anualmente un sacrificio para que Dios perdonara su pecado ofreciendo un animal. Lo que nos muestra la palabra es que ya hoy no es la sangre de los animales sacrificados, porque Dios entregó a su único hijo, a su unigénito, para perdonar todos los pecados de aquellos que crean en él. Hoy ya no es la sangre de los animales, es la sangre de Cristo. Se cambió. En vez de sangre de animales, la sangre del Cordero. Por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios, porque es quien está sustituyendo a aquel animal que se presentaba en la antigüedad. Dios pone su propio Cordero, su propio Hijo. El mismo Dios se hace carne. Así que en el pasado, nos muestra el texto que Dios aceptó el sacrificio de aquellos animales para pagar el pecado de los hombres. Pero lo que nos muestra el texto es como que si Dios hoy hubiera pasado por alto aquellos pecados, no lo hubiera tenido en cuenta, y ya no hay más sangre de chivos, ya no hay más sangre de corderos. Se olvidó de aquello, pero ahora hay que creer que Cristo hizo el sacrificio por ti y por mí, por judíos y por gentiles. Así que después del sacrificio del Señor Jesucristo, no hay otro que tenga valor para la justificación, para la salvación y para obtener la vida eterna. Y esto nos lo está mostrando el texto en el versículo 26, nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué buscaba Dios? Bueno, ellos están poniendo su animal y ellos lo están haciendo, es como quien dice, es la justicia de ellos. Hoy y de ahora en adelante, Dios manifiesta su justicia pagando Él, ya no entregando un animal. Ahora es Dios por ti y por mí. Así que Él en Cristo, en el cuerpo de Cristo, castigó el pecado tuyo y el mío. Si creemos que Él pagó, que Dios castigó
que Él era ese animal que llevó mi pecado, recibimos la justificación, el perdón y la vida eterna. Gloria a Dios. Así que para aquello utilizaban un animal que no tuviera mancha, que no tuviera defecto. Dios entregó a su Hijo sin mancha, sin pecado, puro, limpio. Y en el cuerpo de Él castigó los pecados nuestros. Castigó el pecado que había de redimir, el pecado que había que pagar, por el que Dios estaba exigiendo. Y Él mismo entrega en sacrificio. Es de aclarar que Cristo no murió por los que hoy están en el infierno o por los que se van a perder en el infierno. Sería un sacrificio que pudiéramos decir que falló, porque murió por ellos y ellos se condenaron. Cristo solo murió por los suyos, y eso lo aclara Él. Él vino por los suyos y vino a buscar los suyos. Es lo que la palabra nos muestra. Esta es la justicia de Dios, que Dios pagó, no por el que se iba a perder, sino por el que Él va a salvar. Así que un justo cargara el pecado de los injustos, de los que habían de ser salvos, para hacer justos a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Un justo paga por los injustos, por los pecadores. Uno sin pecado muere. Por eso el sacrificio es eficaz. No es un sacrificio a ver si logra, a ver si ellos quieren. Por eso este llamamiento a la justificación, al perdón, a la salvación, como el sacrificio es eficaz, el llamamiento también lo es. Es una gracia irresistible. Los que han de ser salvos creerán o creerán. No hay de otra. Dios hará lo posible para que todos por los que Cristo murió algún día crean. Es que Dios no es hombre para fallar, a ver si ellos quieren. Y es que estamos seguros que nadie puede resistir la gracia de Dios, la gracia divina. A Dios nadie se le opone. Es que Dios no viene a discutir con los pecadores. Él viene a salvar a los... Eso vino Cristo. Sería algo injusto de parte de Dios expiar los pecados de quienes serán condenados, de quienes se van al infierno. Es sí, Cristo pagó. ¿Qué injusticia haber pagado el precio de su maldad, de su pecado, y ellos de todas maneras condenarse. Como que fuera un Dios que va tanteando a ver si logra con el error o acierta. Él pagó por todos los pecados de los que han de ser salvos. Eso no podemos decirlo, que Él pagó el precio de los pecados de los que sean condenados, se condenarán. No debemos pensar que Dios sacrificó a su Hijo para que los pecadores lo elijan o lo rechacen. Sería como un Dios que no tiene seguridad. Cristo no vino a morir para que los pecadores lo rechacen. Él vino con seguridad a salvar a todos los que habían de creer. Es lo que nos muestra la palabra. Por eso estamos llamando a creer en el Señor Jesucristo. Crea. Es la única manera. No hay otra. No hay otro medio. Cristo es el único medio de salvación, de justificación. Justificación gratuita por la redención del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Veamos la última parte de este texto, y serían los versículos 27 al 31, donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y en el versículo 28, el apóstol dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es que ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Es una pregunta del apóstol Pablo en este texto y dice, y la respuesta es, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Meditemos, porque parece que había jactancia de parte de los judíos. Y el versículo 27 dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede jactarse entonces? ¿Quién puede entonces presumir la salvación? ¿Quién presume? Yo la alcancé, yo la logré, yo sí pude. El texto nos está mostrando que la salvación y aún la misma fe son de Dios. Por lo tanto, nadie puede presumir ni de su fe ni de su salvación. La fe no da lugar a la presunción, a creerse más. La fe obedece con mucho amor, sencillez y humildad. Eso es fe. ¿Quién se atreve a presumir? Moralistas. Era lo que estaba pasando con aquel pueblo, que se creía más. Y es lo que el apóstol Pablo está combatiendo. Se atreven a presumir cómo me entregué, cómo lo hice, cómo fui, qué obras hice, y yo sí, claro que sí. Y te invito a que hagas como yo. No hay que presumir. No, por favor, porque la justificación no es por obras. No es por un plan de salvación que tienen las iglesias y lograron hacer el plan de salvación y cumplió el plan de salvación. Bueno, y como cumplió el plan, ahora sí. Por ello algo muy importante. Y el apóstol dice en el versículo 28, presten atención a esto, concluimos. Cuando hay una conclusión, ya es la última parte de un argumento. Como quien dice, le ponemos el punto final a este tema. Es el punto final de un argumento, de un estudio, de una enseñanza, en fin. Y Pablo concluye que el hombre es justificado por Dios por la sola fe. Aunque la ley era lo máximo para los judíos, aún la ley queda excluida para justificar al pecador. Y por eso en el versículo 29 Pablo pregunta, pero es que Dios es solamente de los judíos y la otra, o también de los gentiles, y los muestra a los dos. Ahora Pablo dice, tanto los unos como los otros necesitan la fe. Es el único medio de justificación para judíos y para gentiles. Nadie puede agradar a Dios, que es lo que dice el libro de Hebreos, sin fe. Es imposible, imposible. Y en el versículo 30 dice Pablo, porque Dios es uno. ¿Qué estaba pasando y qué pasa hoy? Igual, que algunos muestran al Padre como el Dios de Israel, el Dios viejo, el Dios del Antiguo Testamento y sus leyes y todo lo de él. Y hoy se cree que hay un nuevo Dios, lo que predican las religiones, a Cristo como un nuevo Dios, el Dios de la iglesia. O sea que el Padre era el Dios de Israel y hoy es el Dios Cristo, el Dios de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo para que logremos entenderlo es que Dios es uno y como uno tiene un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos tiene? Uno. No existen dos dioses como tampoco existen dos pueblos. Y nos está diciendo el texto que Dios salva a todos, los unos, a un pueblo judío por la fe y al pueblo gentil también por la fe. Es lo que el texto nos está aclarando. Sí, hoy la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ese es el Dios de todos, de los dos, de judíos como de gentiles. Dios tiene un solo pueblo, porque es que se cree que muchos predican de dos pueblos, el pueblo de Dios en el antiguo y el pueblo de Dios en el nuevo, el pueblo de Dios en la ley y el pueblo de Dios en la gracia. Y hay como que ese tipo de discusión. Lo que nos muestra la palabra, lo que nos está mostrando es que Dios es uno solo y el pueblo de Dios también es uno solo. El pueblo de Dios es uno en el desierto, en el templo, como lo es hoy en la iglesia y donde quiera que esté. Es un solo pueblo. Dios no tiene ni ha tenido dos pueblos, uno solo.
Y todo ese pueblo, como Hebreo nos lo dice, es el mismo pueblo que ha creído. Hebreos 11. Esos son el pueblo de Dios. Esto nos muestra y nos enseña a amar la fe. Esto nos enseña a creer y a confiar en Dios, que es uno solo, con un solo plan para unos y para otros. Un solo plan de redención, un solo plan de justificación, un solo plan para todo su pueblo. Así que ahora encontramos, si nos fijamos bien en este versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. ¡Qué pregunta! Entonces invalidamos la ley, o sea, la ley quedó, ¿qué decimos? Porque estamos hablando de la fe y la ley quedó en un segundo plano. Mire, quien desecha la ley de Dios, que son los mandamientos que nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. Quien desecha la ley es un transgresor ante Dios. Y es un pecado. O sea, no estamos hoy desechando la ley, pero tampoco estamos diciendo que por ella se justifica. Pero eso no quiere decir que la estamos desechando. Ahora, quien desecha la fe es un incrédulo. Si desechas la ley, eres un transgresor de la palabra, de la misma ley, de las cosas de Dios. Pero si desechas la fe, eres un incrédulo y tampoco agradas a Dios. La fe entonces nos confirma que la ley es seria y es de Dios, tanto como es la fe, pero cada una tiene su trabajo. La ley enseña a amar a Dios y amar al prójimo. La fe nos enseña el respeto a la ley. Todo hombre que cree en Dios, que tiene fe, que cree en Cristo, si tiene fe, también debe tener respeto a la ley. No podemos salir con que yo tengo fe y yo no respeto la ley. Tengo fe y la fe me ayuda, me enseña a respetar la ley. Debe quedarnos bien claro que la promesa la recibió el padre Abraham sin que la ley hubiese sido dada a Moisés. Cuando Abraham recibió la promesa, no la recibió por la ley, la recibió por creer. La promesa del evangelio dada a Abraham por fe. Y dice las escrituras que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que la ley no cambia la promesa de la fe, pero la fe tampoco anula la ley. ¿Qué cosa? Cada una en su lugar y cada una para lo suyo. Que nos quede bien claro que Dios nos llama a creer en Cristo Jesús porque Él pagó el precio de mi maldad, de mi pecado, y Él me redimió. Así que la redención de Cristo es la única base para ser justificado y para ser salvo. ¿Qué nos hace entonces la ley? La ley muestra la seriedad del pecado, mientras que la fe en Cristo nos justifica y nos salva. La ley nos está diciendo, eres pecador. La ley nos muestra el pecado. La fe nos salva. Una trabaja de una manera y la otra de otra. Pero no las desechamos ninguna de las dos. Todos los judíos y gentiles deben creer en Cristo para ser justificados y para ser salvos. Es que estamos creyendo en un Dios soberano que actuó en el antiguo pacto y actúa en el nuevo con el solo propósito de salvar a los pecadores. Que nos quede entonces bien claro que no tenemos dos dioses, tenemos un solo Dios interesado en nuestras almas, en salvarnos, por el cual hay que creer en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y quien nos puede salvar. Dios le guarde, Dios le bendiga. Mil gracias por su atención.